Les presento a ustedes que están viendo la cámara, porque a los demás ya no. Este primer video, que es la transmisión de los oratorios de la Comunión de Todos los Santos del Centro de Cultura Natural, nos reunimos cada miércoles aquí en el CCN en Uruapan, y que es una buena costumbre que comenzó en Puebla, cuando yo estuve viviendo allá 4 años, en la parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán, que está ubicada en la 30 Norte. Allá con el Padre Delfino comenzamos un apostolado que se trataba de enseñar a los enfermos salud y a todos evangelio. Porque la gente necesita aprender a vivir y no se trata de saber comer o de curarse de algo, sino de vivir con sentido. Y obviamente cuando uno aprende a vivir con sentido, sabe que hay que evitar todo el mal posible y hacer todo el bien posible. Y entre estos bienes está el cultivar la salud. Y entre esos males está el evitar la mediocridad y en evitar la violencia y en evitar sobre todo la injusticia. Así que cuando uno cultiva su salud, aprende a ser justo. Además, resulta que es cuando uno ha perdido la salud que es más sensible a su necesidad y a la necesidad de otros. Porque la salud es bienestar constante y la enfermedad es malestar constante. Por lo tanto, podemos decir que vivir con salud es vivir y vivir sin salud es agonizar. Y por lo tanto, esa forma de vivir sin salud que es agonizar es lo que puede llamar el Evangelio la muerte eterna, que comienza aquí y ya no termina, sino que se prolonga. Así de importante puedes hablar de salud y de espiritualidad. La salud es el sentido mismo de la realidad, de la vida. Existimos para ser sanos. Santidad no es otra cosa que la salud plena. Por lo tanto, estos oratorios fueron abiertos para aprender a cultivar nuestra vida, por eso se llaman centros de cultura natural, la obra en general, para la salud y la comunión. Aprender a cultivar nuestra vida, que significa aprender a ser sanos, que significa aprender a ser santos. Todo eso. Bien, porque sano, pero malvado, pues no, eso no es estar sano. Esa gente que tiene una vida larga, pero no tiene bondad, está muerta. ¿Cómo decirlo? ¿Sí? No puede disfrutar del verdadero bien de estar vivo, que es la bondad. La bondad da la felicidad espontánea. Nos da los motivos de la gratitud. Y cuando una persona tiene motivos para estar agradecida, es la persona más feliz. Tiene paz y tiene alegría. Y eso es lo que vale la pena. Eso es lo que lo vale todo. Bien, entonces ya saben lo que son los oratorios. Voy a empezar a grabar videos sobre nuestras reuniones de los miércoles. Esta es la primera de muchas, espero, pero nos vamos de viaje en poco más de una semana, así que nada más nos queda el oratorio de la próxima semana. Espero que vengan puntuales. A las 6 de la tarde, aquí en el comedor. Bien, entonces han estado pasando cosas violentas. Si Uruapan ha sido famoso porque ha tenido muchas formas de violencia que salen en las noticias y que si cortan cabezas y que si esas cosas, hasta ahora todos los que vivimos aquí sabemos que así es, pero sabemos que aunque muchas veces le ha tocado a personas inocentes, casi siempre eran personas que estaban coludidas con la misma mafia. No siempre, claro está, pero acaba de pasar una cosa muy fea, que es que asesinaron a jovencitos y niños. Entonces, qué cosa más desagradable. Y en una zona muy céntrica de la ciudad. Por lo tanto, eso puede consternar a cualquiera, porque ya no se trata de mafias. O sea, claro que es la misma mafia la que hace todo esto y es la misma delincuencia organizada y todo, pero ya la falta de respeto a la sociedad en el sentido de los niños es la cosa más grave que uno experimenta. Sin embargo,
es lo más grave que uno experimenta, como cuando lo más grave que uno siente en su cuerpo es el dolor horrible de un cáncer, cuando este ya lo está matando. Fíjense lo que voy a decir. Cuando una persona está sufriendo un dolor de cáncer que ya ni con la morfina ni con nada se quita, dice, es lo más grave que he podido sufrir. Sí, pero eso solamente es el efecto de todo un proceso destructivo. No es eso lo más importante. Lo más importante es cómo se llegó ahí. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, si ahorita nos lamentamos del fallecimiento de los niños y de los jovencitos, es lamentable, obviamente. Pero más lamentable es que no nos estemos dando cuenta de qué nos está trayendo aquí. Triste es el cáncer y penoso es el dolor de quien tiene cáncer y cualquier enfermedad degenerativa terminal. Pero más triste es que no sea consciente de que fueron sus decisiones las que la llevaron ahí, en la gran cantidad de los casos, claro está. Hay casos en los que no. Pero cuando las personas enfermas han perdido su salud y no son conscientes de que ellos siempre han decidido el camino de su vida, eso es más triste que la misma muerte. Significa que nunca fueron libres, que siempre vivieron engañados, cegados. Por lo tanto, es como si hubiera sido una vida inútil. ¿Se dan cuenta? Eso es grave, más grave. Aquel que durante toda su vida solo vivió destruyéndose a sí mismo. Eso es de lo que se trata precisamente la tradición religiosa. ¿De qué? De salvación, ¿no es cierto? ¿Salvarnos de qué? Pues vivimos tan a gusto, ¿de qué nos va a salvar Dios? De una vida inútil, de una vida ridículamente inútil, que solamente se sirve a sí misma sin ningún sentido y que termina autodestruida, o lo peor, cargándole el peso de su destrucción a inocentes que apenas van a nacer. Eso es perdición. Eso es muerte eterna, no darse cuenta ni siquiera que mi vida está asesinando inocentes. En ese sentido, mi muerte es de celebrarse porque cuando yo muero viven muchos. ¿No es cierto? Miren nada más que tragedia. Vivir con esa tremenda inconsciencia. Pues por lo tanto necesitamos espiritualidad para saber que, 1, la vida está en manos de Dios, siempre ha estado en manos de Dios. Así que sí, lamentémonos por una vida que fue truncada, pero no demasiado, porque habría que lamentarnos más si no entendemos que esa vida truncada está en manos de quien da la vida. Si no entendiéramos eso, el lamento sería mayor porque nosotros somos los que estamos perdiendo la vida al no entenderlo. Es el escándalo del mal. El escándalo del mal consiste en fijar toda nuestra atención en el daño, en el sufrimiento, de manera que perdamos de vista la alegría, perdamos de vista el sentido, perdamos de vista la verdad, perdamos de vista los bienes que permanecen, los que nadie puede quitar. El Evangelio pues dice, el Señor en el Evangelio dice, no teman aquel que puede destruir el cuerpo, teman más bien aquel que puede echar cuerpo y espíritu en el lugar del castigo, en el sufrimiento eterno. O sea, solo a Dios habría que temer, pero Dios que ama no es alguien a quien temer, sino alguien a quien amar. No es alguien a quien mantener contento, sino alguien a quien atender porque Él es nuestro contento. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Dios no es alguien a quien tener contento, es alguien a quien atender porque es nuestro contento. Él es bienaventurado, en Él no cabe la desdicha. En Él la más pequeña pena es más alegre que la más grande de nuestras alegrías. Por lo tanto, ante situaciones de sufrimiento, lo que nos queda como una verdadera opción luminosa, no como una resignación, aunque en el sentido profundo de la resignación, que significa volver a dar significado, sí es una resignación, claro está, pero no en el sentido de la resignación de aguántate, no en ese sentido,
sino en el sentido de la resignación de vamos a volver a dar significado a algo que según nosotros entendíamos, pero que realmente no nos ha dado respuestas. El sufrimiento hay que significarlo de nuevo, hay que resignarlo. Fíjense bien qué importante es entender estas cosas. Hay que entender, uno, otra vez lo repito, que la vida está en manos de Dios. Del que vive y del que muere para nosotros, está en manos de Dios. Dice el Señor, para Dios todos viven. Para Dios todos viven. Así que hay que acostumbrarnos a ver las cosas de una mejor manera. ¿Qué es lo que duele a los parientes? ¿Qué es lo que duele a las madres, a los papás, a los hermanos, a los conocidos? Pues que lo amamos y lo mataron. ¿Cómo alguien a quien yo amo pueden de repente arrancarle la vida y me lo robaron? Me lo quitaron, era mío. Yo con él hablaba, con él disfrutaba, con él jugaba, con él aprendía. En él tenía puesta mi esperanza y me lo quitaron. Ese es el sufrimiento humano, en un lenguaje emocional profundo. Me lo arrebataron, me lo quitaron, ya no está aquí. Ya no voy a poder compartir con él lo que tenía para con él. Todas sus cosas se quedaron abandonadas. ¿Y por qué? Por la maldad de uno, por el desorden de uno, por el egoísmo de uno. Lo estoy repasando para que lo podamos experimentar y vivir y tratar. Esto es una verdadera terapia. En este sentido, uno siente pues la pérdida, el vacío, el traumatismo, la violencia, ¿cómo decirlo? Es como algo para lo que uno no se pudo preparar y de repente pasó, como una catástrofe. ¿Y ahora qué hago? Pues empezar, decimos, pero ¿cómo se recomienza una relación con alguien que ya no está? ¿Se puede? Sí se puede, pero tenemos que aprender a vivir de veras. Pasa lo mismo que en el cuerpo. Comemos y nos hartamos de lo que nos gusta hasta que nos duele la tripa. Y entonces aprendemos con dolor físico que nuestras capacidades tienen límites. Pasamos años y años de nuestra vida ignorando las leyes naturales y de repente nos damos cuenta de que estamos enfermos de cosas graves y nos preguntamos, ¿pero por qué? Y obviamente es porque hemos ido en contra de las leyes naturales. Pero son leyes que no conocemos, que no comprendemos porque no conocemos. Sin embargo, a través del conocimiento de la salud uno puede empezar a ser responsable de su cuerpo, ¿cierto? Bien, pues exactamente lo mismo pasa con el alma. Pasamos toda nuestra vida creyendo que la religión es pues eso, ¿no? Para sentirse bien, para conocer a Dios, porque qué bonito, porque si no te vas al infierno en el peor de los casos, pero en el muy peor de los casos. Pero no precisamente porque entendamos que se trata de ser responsables de quienes somos, de nuestro ser. O sea, no sabemos qué somos, así que no asumimos nuestro ser espiritual. Es grave. Es como no asumir que tenemos una digestión a 38 grados centígrados y que los alimentos son química. No lo asumes y el desastre universal es lo que está pasando. Entonces, no es universal, ¿verdad? Es un desastre humano, de ahí no pasa. Pero en la vida espiritual sucede esto. Ignoras que eres espíritu, ignoras cómo es tu espíritu. El resultado es que vas a pasar una vida de ignorancia y de sufrimiento y no vas a saber ni quién, ni cuándo, ni por dónde. Pero la gente fallece y es como esa punzada que le da el glotón cuando come de más. El que no se preparó en su corazón, en su mente, en su intelecto, para la realidad. La realidad lo reta a golpes de realidad. No es que la realidad sea violenta o grosera, sencillamente te va a decir, yo soy la verdad y lo que tú tienes en tu cabeza no existe. ¿Me doy a entender? ¿Es claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? Pero ¿cómo nos preparamos? Apenas voy para allá. Muy bien, qué bueno que pregunten. Pero ¿sí va quedando claro esto? Muy bien. ¿Cómo nos preparamos? Pues bien, aquí va. 1. Todo ser humano tiene intelecto. ¿Se acuerdan de los 5 sentidos internos? ¿Se acuerdan de los 5 sentidos externos? ¿Se acuerdan de los dones del Espíritu Santo? Son temas que ya hemos visto.
Los voy a repasar para los que no han visto nada. Los 5 sentidos externos: oído, vista, olfato, gusto y tacto. Son los umbrales sagrados por los cuales conocemos la realidad una vez que venimos a este mundo. Nada sabemos que no hayamos aprendido a través de los 5 sentidos. Menciónenme una sola experiencia que no sea a través de los sentidos. Bien, todo lo que existe en nuestro mundo, en nuestra memoria, vino a través de los 5 sentidos. Así de simple. Son umbrales sagrados. Bien, ahora tenemos 5 sentidos internos, que son aquellos en los que se registra la experiencia del mundo exterior y se recrea por dentro. Y es sintiencia, la capacidad de percibir el mundo, ya no con los sentidos, sino con los afectos. O sea, siento incomodidad, siento temor, siento sosiego, siento confianza, siento que algo va a pasar. O sea, sintiencia, capacidad de sentir. Si se dan cuenta, ninguna de las cosas que acabo de mencionar tiene que ver con algo específicamente sensorial a través de los ojos o del oído, del olfato. Sin embargo, es a través de las percepciones del olfato, del tacto, de la temperatura, de todo esto, que sí se viene a experimentar esta sintiencia no clara. Es decir, cuando está húmedo el ambiente, puedo decir, siento humedad, pero es que sentir la humedad me hace sentir otra cosa. Me hace sentir como que cierta alegría, cierta energía o cierto algo, no sé qué. Veo un cielo nublado, gris y oscuro y medio tenebroso y puedo decir, siento la tiniebla. Pero la tiniebla me hace sentir otra cosa que no es tiniebla. Me hace sentir melancolía, me hace sentir depresión, me hace sentir temor, soledad. Y entonces esa sintiencia ya no viene de los sentidos puramente, sino que es un sentido interno, una experimentación más básica. Que incluso aunque no viéramos, aunque no escucháramos, y aunque no gustáramos ni oliéramos, con que nos quedara el sentido del seguir existiendo, de alguna manera se recrearía esta forma de vida. En nuestro cuerpo humano, todo es a través de los sentidos, aunque sea a través de uno. Lo interesante es que son 5 y se complementan y se vuelve una experiencia compleja. Entonces, sentimos, como ya les dije, siento humedad, pero la humedad me hace sentir algo más. Siento calor y el calor me hace sentir algo más. Pero es que no solo es humedad o calor, es que a la vez que siento humedad o calor, también veo una imagen, también escucho un sonido, también huelo una esencia, también escucho. Bueno, ya dije escucho. Percibo a través de los 5 sentidos. Y todo eso forma una sintiencia compleja. Qué interesante, ¿no? Eso es para un doctorado. Bien. Luego de la sintiencia tenemos la memoria. Pues todo lo que acabamos de experimentar no solamente lo sentimos, sino que se queda en el archivo de la experiencia. Decimos en el inconsciente. Algunas cosas conscientes las que tenemos presentes, pero todo lo que hemos vivido y no lo tenemos presente, ahí está. Y es el inconsciente. Bien, son lenguajes y teorías de escuelas de psicología, le podríamos llamar de otra manera, ¿verdad? Pero es para que tengamos una imagen. Ahí está en la bodega de lo vivido. Memorias. Pero son memorias de los sentidos. Va quedando todo armado. Los sentidos primero, luego la sintiencia profunda, que es el sentido interior más básico. Es el que no necesita explicarse, sencillamente se siente. No es lógico, no es razonado, se siente. ¿Queda clarísimo eso? Bien, entonces sentimos y memorizamos lo que sentimos. Antes de entender palabras, ya sentíamos y tenemos recuerdos emocionales de cuando nacimos, de cuando éramos niños pequeños e incluso actuales. Las mujeres son más emocionales y pueden tener más claro esto, pero el hombre inteligente y sensato también sabe que no todo lo piensa y lo razona, se siente. Bien, entonces vamos recordando los sentidos. Y una vez que tenemos estos 2 sentidos claros, sintiencia y memoria, decimos que con lo que recordamos podemos recrear posibilidades.
El tercer sentido interno es el más hermoso de todos, porque es el que nos da la libertad. Bueno, van a ver que a partir de ahí se nos da la libertad. Porque una cosa es lo que vivimos. A lo mejor no pudimos controlarlo, éramos pequeños. A lo mejor nos secuestraron y nos obligaron a hacer cosas horribles. A lo mejor sufrimos toda clase de violencia, se hicieron con nosotros una pesadilla. Pero eso lo hicieron con nosotros. Lo recordamos, tristemente, no lo podemos sacar de ahí porque lo vivimos. Pero la creatividad, el tercer sentido interno, el ingenio, la capacidad de recrear lo vivido, hace que tú puedas interpretar esto como tú quieras. Hace que tú puedas entenderlo de maneras tan distintas como tú lo logres. Pues puedo decir, abusaron de mí, y ponerme a chillar. O puedo decir, estas personas llenas de sufrimiento me quisieron transmitir sufrimiento. Y aunque yo lo padecí, ese sufrimiento estaba en ellos y yo lo puedo superar. Una interpretación completamente libre y distinta. ¿De dónde vino? De mi ingenio. ¿Quién me la dictó? No, es que yo puedo recrear las cosas como yo quiera. Yo puedo entenderlas, transformarlas, no negarlas. Negarlas no es transformarlas, sino entenderlas de diferentes formas. Porque hay 1,000,000 de posibilidades en la misma realidad. En la misma realidad, sin tener que cambiarla. Eso se llama creatividad. Tengo que sacar dinero. Opción 1, trabaja. Opción 2, roba. Opción 3, pide prestado. ¿Y ya es para todo lo que te dio tu cerebro? Imagínate nada más en el trabaja, caben 1,000,000 de trabajos. En el roba, caben 1,000,000 de opciones también. Y en el pide prestado, hay un montón de financiamientos. Entonces, se dan cuenta cómo el ingenio es el que te dice, puedes hacerlo de muchas maneras, piénsale, échale ganas, activa tu mente. Pero lo vas a lograr solo en cuanto a todo lo que has vivido. Pues si no lo has vivido antes y no tienes una referencia, no lo vas a lograr. ¿De dónde lo vas a sacar? Entonces, las más pequeñas experiencias vividas con atención te dan la respuesta en todas las situaciones. Como un ejemplo, tenemos que Vicente Priesnitz, padre de la hidroterapia, fue atropellado cuando tenía 17 años por una carreta después de que uno de sus caballos le dio una cosa en el pecho y le hundió las costillas y lo dejó medio muerto. El caballo asustado todavía pasa con la carreta encima de él y lo deja bien atropellado, bien fracturado. Llaman al médico y le dicen, no va a sobrevivir. Y si sobrevive, no va a poder hacer ningún trabajo porque va a quedar muy maltrecho. Para entender la situación de Priesnitz, hay que saber que él era el segundo de sus hermanos. Tenía su hermano menor, su hermano mayor, su papá y su mamá. Pero su hermano mayor fallece, su hermano menor se va al seminario y su papá se queda ciego. Y entonces él tenía que mantener a su papá y a su mamá a los 15 años. Un campesino que donde menos fue a la escuela. Y lo atropella la carreta. ¡Ah, qué caray! Lo dejan con este diagnóstico de desahucio y él se vale de una experiencia que tuvo cuando era niño para salvarse. Él era pastorcito, pobre. Y resulta que cuando él era niño pastor y andaba cuidando a los animalitos, uno de los entretenimientos de los pastores es andar buscando animales salvajes y a ver qué hacen. Total. Él se dio cuenta de que un venadito con la pata herida por un cazador, sabrán, se iba a bañar al lago de agua fría, bañaba la pata varias veces y se iba. Todos los días a la misma hora, él se ponía en su sitio de observador, dice el libro donde lo leí, mojaba la pata del venado y se iba. Todos los días hasta que se curó. Y este niño se le quedó bien clavado en la memoria. Pues cuando fue atropellado, ¿a dónde creen que fue su memoria? Pues al recuerdo de alguien que sí se había curado de una herida grave. Un venado se curó con agua fría. No entiendo cómo, pero yo voy a hacer lo mismo. Así que bebió mucha agua. Bueno, primero se acomodó las costillas lo mejor que pudo. Sabrán, sin ayuda.
todo atropellado. Apenas podía respirar porque tenía las costillas sumidas que le estaban clavando los pulmones. Y como pudo, se las arregló para acomodar lo mejor posible sus huesos. Se quedó sin unos dientes, se quedó con el pecho medio hundido, pero lo mejor que pudo sin ayuda. Dice que bebió mucha agua, lo que apenas pudo comer porque estaba todo malherido, puras frutas. Y al cabo de unos días ya podía respirar sin dificultad. Y al cabo de un año ya estaba haciendo exactamente la misma tarea que cuando lo atropelló la carreta. Segando el heno y metiéndolo en la carreta. O sea, curado. Con el pecho medio sumido, pero curado. ¿Qué pasó? Pues que la clave le vino de una memoria. De un venado. Con la patita lastimada. Él pudo recrearse a sí mismo a partir de una memoria. ¿Ustedes creen que él hubiera sido feliz si nada más hubiera puesto a lamentarse sobre ay, ¿por qué mi papá se quedó ciego? Ay, ¿por qué se murió mi hermano? Ay, ¿por qué mi hermano se fue al seminario? ¿Motivos tendría si hubiera sido una persona vil para volverse alguien que aborreciera a Dios? ¿Por qué se murió su hermano? Pues Dios tiene la vida en sus manos. ¿Por qué él le quitó la vida? ¿Y por qué su hermano menor se fue al seminario? Dios se lo quitó. Si se hubiera quedado nos hubiera ayudado. ¿Me doy a entender? ¿Y por qué su papá se quedó ciego? Razones tenía para despepitarse. Y luego a él le pasa eso, un accidente. Como que es un montón de cosas como para creer que la suerte lo está queriendo matar, ¿no es cierto? Pues lejos de eso, él se recreó en las memorias del bien. Fíjense cuál es el ejemplo. Él se recreó a sí mismo con sus memorias mejores. Encontró aquello que le pudo salvar la vida entre todo lo que había vivido. Esa es una elección muy personal. Y por eso es el sentido que nos engendra en la libertad. Y es el que nos distingue al ser humano de la capacidad de muchos animales. No digo de todos los animales porque no sabemos todas las cosas que existen. Pero podemos decir que los animales que tienen razón, que tienen una inteligencia en su cerebro, que pueden distinguir causa y efecto, no tienen esta capacidad humana de comprender causa y efecto en toda su amplitud. Bueno, tampoco nosotros lo comprendemos en toda su amplitud, pero en gran amplitud. Nosotros tenemos una conciencia capaz de entender causa y efecto amplio. De ahí vienen las ingenierías, que es el máximo título que se puede alcanzar en una universidad. De la ingeniería vienen los posgrados, pero son posgrados de ingeniería. ¿Me doy a entender? ¿De dónde viene ingeniería? De ingenio, de la capacidad de entender el sistema de cosas y recrearlo y recrearlo. Bueno, el sistema no lo vamos a recrear, de hecho. Vamos a recrear la manera en que lo entendemos. ¿Me doy a entender? Eso es ingeniería. El ingenio es la capacidad más grande que tiene el ser humano. Porque de ahí para arriba, el cuarto sentido interno es la inteligencia. Fíjense bien, el ingenio no es la inteligencia. No en este sentido. El ingenio o creatividad o imaginación, que es lo mismo, lo estoy explicando ahora como la capacidad para recrear la información según todas las experiencias que ya tuvimos. Tomo una memoria y tomo la otra y las mezclo y hago una memoria nueva. Por ejemplo, he conocido cosas de color rosa. He conocido caballos y puedo imaginarme un caballo rosa. ¿Lo vi? No, claro que no. ¿Alguien me lo dijo? No. Pero yo tengo dos memorias que puedo juntar. Y el ingenio hace que yo pueda mezclar todo mi conocimiento para sacar respuestas que no estaban ahí antes. Estaban separadas, yo las junté. ¿Me doy a entender? Eso es la inteligencia. Perdón, eso es la creatividad. Y la inteligencia es la que nos ayuda a distinguir y a agrupar. Eso es en una versión corta. Es decir, nos dice lo que no es igual, aunque sea parecido, pero no es igual. Y nos dice lo que es de un tipo y lo que es de otro tipo. Nos ayuda a clasificar la realidad para poder darle orden. La misma inteligencia es la que nos enseña que lo que la creatividad nos ha ofrecido puede ser real o fantástico. Es posible o es probable, y en qué grado es posible y es probable. Eso nos lo dice la inteligencia. La creatividad solamente genera nueva información a partir de una información habida antes.
La inteligencia es la capaz de decir, de organizar y distinguir. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia en este ejemplo didáctico? ¿Sí? Creatividad recrea el conocimiento. Inteligencia lo distingue y clasifica. Muy bien. Es el cuarto sentido. Y el quinto sentido es voluntad. De todo lo que te ha ofrecido la inteligencia, de todo lo que ha producido la creatividad, de todo lo que se produjo en la memoria gracias a la sintiencia por los 5 sentidos, entonces tú puedes decidir. Y ahí es donde eres íntegramente persona, íntegramente humano. Y ahí es donde radica la verdadera espiritualidad. La espiritualidad no es, ya naciste humano, tienes capacidad de ser como Dios y si te bautizas te salvas. Ay, no, qué patraña. Qué tontería. O sea, el bautismo tiene significado en cuanto a que la persona experimenta el evangelio a través de la predicación. Forma su ingenio recreando todo lo que ha vivido ahora en una forma de vida santa. Fíjense bien. Ahora que él ha imaginado que puede tener una vida santa, su inteligencia le dice cómo vivirla. Y su voluntad le dice, eso vale más que nada. Eso es tuyo. Eso eres tú. Y entonces dices, bautízame, Iglesia de Dios, porque yo quiero no otra vida que esta. Y eso es el bautismo. ¿Ustedes creen que sin este proceso el bautismo de verdad va a ser su efecto sagrado? Pues no. No, así de simple no. Podrá hacer algo, porque no es que no haga nada, la gracia siempre hace efecto. Pero hay un dogma teológico que dice, la gracia supone la naturaleza. O sea, para que la gracia de Dios, para que el bien, para que el Espíritu de Dios actúe en ti, tienes que estar preparado. Fin. Fíjense qué sencillo es el resumen. Si la gracia de Dios no te encuentra listo, va a actuar en la medida que estés listo. Fin. Tan sencillo. ¿No te preparas? ¿No te arrepientes? ¿Tú crees que te va a forzar a salvarte? Es decir, a vivir con felicidad en la rectitud de la verdad. De repente va a venir el Espíritu y te va a descubrir todo y te va a cambiar tu interior. Dani, entonces a todos los que nos bautizaron de chiquitos, ¿qué onda? Y ahora de grandes puedes decir, sí quiero. Sí, claro, de eso se trata, Todo aquel que fue bautizado de pequeño fue bautizado por la fe de la iglesia y de sus padres y padrinos. Pongamos en paréntesis a los padrinos. Al menos por la fe de sus padres o de alguno de sus padres y la fe de la iglesia. Fíjense bien. Y a veces la pura fe de los padrinos, porque ni los papás. Bien, entonces la iglesia permite y recomienda el bautismo de los muy pequeños porque depende de los adultos que este niño empiece a tener esas experiencias que le hagan sentir a Dios, que le hagan sentir lo que es virtud, que le den a su memoria capacidad para que después se recree en el bien y para que a su tiempo esta persona diga, sí, ese bautismo que recibí es la vida. Y si yo acepto ese bautismo que recibí, entonces yo ya siendo joven digo, iglesia, confírmame en la fe del bautismo. Y se llama confirmación. Así que sí, todo está en orden. El problema es que cuando ni una cosa ni la otra. Entonces, hay todavía un tercer recurso bendito, sacramento también, para volver a ese buen inicio que se llama reconciliación. O sea, tienes una vida despepitada y despencada, así. Hiciste de todo menos lo que debías. Te has apartado de la iglesia porque la ignorancia es cruel y porque el escándalo es mucho. Así. Entonces, dices, ¿pero qué he hecho?